Puedes buscar. Hola, Carlos Heller, ¿cómo te va? 8:37 de la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me cortaste? Yo no te... ¿Cómo te voy a cortar? No, porque hace como 2 días que no venís. Y encima, cuando te llamo, ¿me cortás? Ayer viniste al piso con Caballero, ¿no venís al piso con nosotros? Te tengo que hacer un planteo. Quiero ser respetuoso de los que trabajan, y por lo tanto no voy a hacer ningún juicio de valor, pero yo me quedé acá agarradito al teléfono y del otro lado no había el más mínimo ruido. Y del otro lado, silencio. Donde no hay silencio, Carlos, evidentemente es en la nueva estrategia que tiene el gobierno en plena campaña electoral, que trató de patoteros, marxistas, prepotentes, sinvergüenzas. No se ahorraron adjetivos para Axel Kicillof por un lado, pero para el otro, para distintos referentes sindicales. Uh-huh. Sí, la verdad que a uno le cuesta creer que las cosas estén tan planificadas, pero que casi el mismo día que el presidente dice eso, se produce un incidente en un frigorífico donde hay tiroteos, y el mismo día empieza en Canal 13 una serie que tiene que es el tema en cuestión. Si eso no está armado, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Y además tenés la tapa de Clarín y de La Nación diciendo que Macri sube la campaña a la pelea contra jefes del sindicalismo kirchnerista, subiendo ellos la pelea a su tapa. Así es. Pero a eso yo te agregaría que es muy interesante, y vas a ver que enseguida podemos volver al tema, que Marcelo Bonelli hoy, en Clarín, en el Panorama Empresarial, con el título de Peña, Dujovne y Dietrich continuarán si gana Macri, dice por allí que Macri le preguntó a Dujovne si estaba dispuesto a seguir, y el ministro le dijo: yo sigo si vamos por las reformas estructurales. Ah, si no, no. Claro, y agregó que estaba eufórico después de su estada en Wall Street, y allí dijo que Macri gana en primera vuelta y que se vienen las reformas pendientes antes de diciembre. Es decir, que en un entusiasta análisis que no se corresponde con nada, esta gente cree que si pudiera llegar a ganar en primera vuelta, inmediatamente antes de diciembre y en este periodo legislativo meten la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera, etcétera. En la misma nota, un poquito más adelante, es muy interesante porque dice: vos mirá esto, yo a veces me asombro. En Wall Street decidieron apostar fuerte en el carry trade porque en sus informes dicen que Macri va a reelegir. Están haciendo jugosas ganancias. En Manhattan tienen una regla de oro para manejarse con esta nueva bicicleta. Una diferencia de solo 5 puntos entre Fernández y Macri no alteraría las colocaciones en la Argentina. Una diferencia entre 6 y 7 puntos podría generar alguna inquietud. Una distancia mayor a 7 puntos provocaría turbulencias. Yo esto lo junto con una nota editorial que salió el lunes creo, sí, firmada por Claudio Jacqueline en La Nación, donde dice Jacqueline que hay 2 elecciones, una el 11 y otra el 12. Con toda tranquilidad, dice, el 11 van a votar los ciudadanos, que tienen que ir a sufragar, pero el 12 habrá otra votación clave, supeditada al resultado de la gran encuesta nacional del día anterior. Ese lunes, el mercado, los inversores, o como quiera llamarse a ese ente abstracto, pero de existencia y peso nada virtuales, expresarán en los indicadores financieros su confianza o sus temores sobre el rumbo del país. La cotización del dólar y el índice de riesgo país serán tan relevantes para la suerte del oficialismo como el número de votantes que le haya dado apoyo el día anterior. Es fantástico porque uno podría sobre solo eso
hacer un seminario sobre qué es la democracia hoy. Stiglitz, en una nota muy interesante que salió hace unos días, donde habla de del fracaso absoluto del neoliberalismo y plantea 4 cuestiones para superar esta etapa. La cuarta es muy interesante, las 4 son interesantes, pero me quiero referir a la cuarta. Dice que es necesario volver a la situación, recuperar la situación de que la democracia es un hombre un voto y no un dólar un voto. Muy bueno. ¿No? Y me pareció tan sintéticamente bueno, porque esta cuestión de que el voto ciudadano es de valor relativo, porque en definitiva lo que determina el destino tiene que ver con el voto de los mercados, es de una gravedad institucional, y que lo instalen y lo legitimen y lo naturalicen es realmente terrible. Ahí estábamos escuchando a Carlos Heller hacer una lectura sobre qué es la democracia hoy, si en definitiva son los mercados o si es la participación ciudadana y la participación popular. Referenciaba un dicho de Stiglitz diciendo entonces que la democracia tendría que ser un voto, una persona, y no un dólar, un voto. Y justamente eso también es lo que nos decía Raúl Zaffaroni cuando teníamos aquí la posibilidad de conversar con Roberto Caballero hace unos días. Claro, el poder hoy es el mercado transnacionalizado. Esas son las conflictividades que estábamos atravesando. Y me interesa saber cuál es la perspectiva de Carlos con respecto a lo que nos decía más temprano la delegada Silvia Sala, la trabajadora de la fábrica que hace las golosinas, ¿te acordás? Las Miencitas y las Naranjú. Bueno, que se fue. El patrón Roberto Duhalde se fue y los dejó sin absolutamente nada, sin pagarle los sueldos, sin materia prima para trabajar. Pero ella decía, desde mi perspectiva, cuando el presidente de un país baja un discurso de que los empresarios pueden hacer cualquier cosa, pasan cosas como esta, que se sienten habilitados para irse. Entonces, esa es la pregunta también, Carlos, en esta reflexión que venías haciendo con respecto a la democracia, una persona, un voto, o un dólar, un voto, el poder de los mercados y el poder de un empresariado que pretende la flexibilización y el no control. Sí, yo diría que más que del empresariado, de un sector muy concentrado, de ese empresariado muy particular, y ahí me permite volver al origen de tu pregunta, que es ¿por qué el ataque del presidente en este momento? A ver, ¿qué es lo que quiere decir Macri cuando sale a defender a Mercado Libre y critica a Palazzo porque Palazzo dice que los trabajadores de Mercado Libre son trabajadores bancarios y tienen que incorporarse al sindicato? En realidad está defendiendo la precarización laboral. Cuando él dice que estos dirigentes le hacen perder muchos puestos de trabajo, instala subliminalmente la idea de que el trabajo organizado, sindicalizado y con derechos no tiene perspectiva. Claro. Y que si se logra que ese trabajo deje de tener derechos, y se puede tomar a un trabajador y cuando no se lo necesita más cesarlo y no hay que pagar nada, si no hay que hacerse cargo de su seguridad social y una cantidad de cosas más, entonces se genera empleo y los empresarios tienen mayor disposición a tomar. Eso es lo que está defendiendo el presidente, y eso es lo que lo lleva a hacer este ataque extemporáneo a la dirigencia sindical. Y además, desde luego, los medios dicen: Macri ataca a los gremialistas kirchneristas, porque en realidad vos viste que ahora hay otra categoría en la Argentina. Hay jueces democráticos y kirchneristas, sindicalistas democráticos y kirchneristas, es decir, la demonización del término también se instala como un descalificante. Hay un juez que falla en contra de los intereses que el gobierno intenta defender y te dicen: ese es un juez de justicia legítima, con lo que se pretende decir sus fallos carecen de legitimidad, están invalidados.
Sí, también terminaron diciendo el otro día, Carlos, en la plaza, en la 9 de julio, cuando fueron personas a acercarse a la carpa de la CETEP a comer un plato de comida, eran personas en situación de calle, no, eran kirchneristas. La descalificación es de manera permanente. Y ese es parte del conflicto que tenemos y que señalamos aquí en Volver a las Fuentes. La demonización trae discriminaciones y violencias. Los discursos de odio lo que van construyendo es un escenario de alto nivel de discriminaciones, de exclusiones y de violencias. Y en ese sentido también me gustaría que analicemos con Carlos cómo en definitiva están demonizando a algunos referentes sindicales a la vez que piden la flexibilización laboral, porque son esos referentes sindicales los que frenan, entre otros, el avance de esa flexibilización laboral. ¿Vos lo analizás en ese sentido también, Carlos? Así es, exactamente. Yo te diría hasta más. Yo creo que la demonización es parte de la campaña para instalar la necesidad irreversible que ellos plantean de que se avance en ese sentido. Ayer o anteayer, ayer creo, un diario titulaba: Brasil le saca ventaja a la Argentina en la búsqueda de la competitividad porque avanza en la reforma previsional. Es decir, nos quieren instalar con todo el poder de fuego que disponen de que para que tengamos un futuro como país tenemos que tener trabajadores sin seguridad social, jubilados sin futuro, y entonces si logramos volver a una etapa prehistórica donde los trabajadores ganan poco y tienen muy pocos derechos, posiblemente pasemos a ser un país elegido para las inversiones, y entonces aquella promesa de Macri de la lluvia de inversiones se convierta en realidad. Él le faltó decir cuando prometía aquella lluvia de inversiones lo que hoy dice Marcelo Bonelli, que la única lluvia de inversiones que hay es esta, la de la bicicleta financiera, y la de que lo dice con absoluta naturalidad, que en Wall Street apuestan al carry trade porque están haciendo jugosas ganancias. Vamos a decirlo una vez más y no nos vamos a cansar de repetirlo: las finanzas no generan riqueza, trasladan riqueza. Claro. Cuando alguien gana haciendo bicicleta financiera, en la otra punta alguien pierde, porque la actividad financiera no agrega valor, la actividad financiera no genera riqueza en el término científico, serio de lo que es generar riqueza, es agrandar las cosas. Si vos trabajás el campo, lo harás, ponés semilla, cosechás, agregaste valor y hay un producto que es riqueza que se ha generado. En el otro caso acumula directamente. ¿Cómo? En el otro caso acumula, en realidad. No, en el otro caso redistribuye. Cuando el sistema financiero gana, alguien pierde. Claro. Porque no hay una generación de riqueza por la actividad financiera. Entonces, cuando un señor o una empresa o un fondo de inversión viene a la Argentina con dólares, los cambia a pesos, los pone a una tasa sideral, los deja un tiempo, al cabo de ese tiempo los vuelve a cambiar a dólares y tiene mucho más dólares que lo que trajo, de algún lado salieron esos dólares. ¿De dónde salieron? Del endeudamiento de los argentinos, que deberemos pagar con ajuste fiscal, porque después nos van a querer convencer, o como lo hacen todos los días, que no tenemos destino si no somos capaces de resolver el tema fiscal del equilibrio primero y el superávit primario para parecernos a Grecia. Grecia llegó a 4% de superávit fiscal primario, y en ese punto la Troika le dijo: cumplieron, están liberados. ¿Sabes por qué?
porque el 4% del superávit fiscal primario es el valor de los intereses de la deuda que tienen los griegos, y entonces no necesitan ir más a tomar deuda para pagar los intereses. Todo con sangre, sudor y lágrima de los griegos. Lo que no te dicen los que dan ese dato es que el PBI griego se achicó un tercio, que el desempleo supera el 20%, que la deuda externa es el 168% creo del PBI, y no sé cuántos otros datos, que las jubilaciones tuvieron 14 recortes, y no sé cuántas cosas más. Entonces, esto es lo que tenemos que explicarle a los argentinos cuando les están diciendo que los mercados pueden generar turbulencias si la fórmula de Alberto y Cristina saca una ventaja de 7 puntos en las PASO. Vos te das cuenta que es un chantaje, pero infernal. Y además, que con muy pocos recursos lo pueden lograr, porque para ellos, que el JP Morgan haga o consiga 4 inversores que marquen unas operaciones para decir que el riesgo país pasó los 1000, debe ser facilísimo. Y los titulares de los diarios acá nos pueden instalar un clima de fin de mundo terrible, ¿no? Y la verdad es que lo explicas muy claro. Si el mercado celebra o apoya la fórmula de Macri-Pichetto, es porque es conveniente solo al mercado, y en este caso estamos hablando de financieramente. Y del otro lado quedamos los trabajadores y las trabajadoras. Y te quería preguntar, porque se conocieron declaraciones de Cabrales vinculadas. Ahora son los empresarios, viste el genérico, los empresarios piden la flexibilización laboral. Y lo que dice Cabrales, en definitiva, es que quiere poder echar personas. Y a mí lo que me llama la atención es, un empresario en Argentina está pensando en echar antes que contratar. Lo que dice Cabrales es exactamente esto que, con mucho más palabras, yo trataba de explicar, que Cabrales lo sintetiza. Si puedo echar sin que me cueste, entonces estoy más dispuesto a tomar. Y entonces instala una suerte de chantaje. Si eliminamos la legislación laboral que protege a los trabajadores, seguramente habrá trabajo. Y ahí cierra el circuito. Cabrales dice, de una manera más brutal, lo mismo que el presidente, cuando acusa a los sindicalistas de que destruyen puestos de trabajo, porque cuando defienden esos derechos hacen que los empresarios no tomen trabajadores, que eso es el subyacente que se instala, es la misma cosa. Así es. Pero no hay que sorprenderse, porque esos empresarios que forman parte de AEA, del Foro Empresario y demás, han sido los mentores ideológicos de la coalición Cambiemos, digamos, las bases en las cuales Cambiemos nutrió sus postulados y sus propuestas, que son aquellas de el Estado canchero, que no participa y que prepara el terreno para que los privados jueguen. Claro, canchero porque arma la cancha, ¿no? A su medida. ¿Cómo? Canchero porque arma la cancha a su medida, querés decir. Canchero porque se encarga de cuidar la cancha. Claro. Pero vos sabés que esto no es un eufemismo. El Macri, recién asumido, 2016, va a Davos y dice eso, buscalo. Dice, nosotros queremos salir del Estado interventor, que oprime, que regula, y pasar al Estado canchero, al Estado que se encarga de preparar el terreno para que los privados jueguen. Es decir, crearle las mejores condiciones para que hagan sus negocios. Y son tan afortunados, vos fijate, parece que no tuviera que ver, pero a mí se me ocurre ligarlo. ¿No es llamativo que la jueza de Nueva York ayer, en vez de avanzar en el juicio, haya hecho una pausa y haya llamado a las partes, a YPF y al Fondo de Inversión, a negociar y a llegar a un acuerdo? ¿Por qué no hizo Griesa lo mismo? ¿No hay ahí también una mano invisible que interviene sobre la justicia norteamericana y que en un caso dice aprieten y en el otro le dicen esperen o moderen? Porque es llamativo, ¿no es cierto?, que en este momento, bienvenida la medida, pero yo quiero decir cómo se van encolumnando las cosas, que uno le puede encontrar a todas una lógica. Sí, la doble vara, ¿no? Existe aquí, existe en Estados Unidos también. Ah, sí.
Y si vos lees los diarios de hoy, está lleno de noticias que dicen que, y es la misma nota esta de Bonelli a la que yo te hacía referencia, que está claro que el mundo ha decidido, dice claramente textual, mirá, habría sido impensable tanta ayuda externa sin una decisión clave, 2 puntos, la intención de la comunidad política internacional de que Macri sea reelecto. Es una vergüenza, ¿no? Lo dicen directamente, por eso lo que era antes invisible, Es con una lecturas vergüenza. complejas, Nosotros directo. denunciábamos como la mano oculta, Claro. no sé yo. Ahora está naturalizado en las editoriales. Reitero, la intención de la comunidad política internacional de que Macri sea reelecto. La comunidad política internacional termina siendo Wall Street, los mercados y algunos gobiernos que son absolutamente lo mismo que los mercados. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos. Y a eso se refieren cuando hablan de la comunidad internacional. Así es, siempre terminan reduciendo, en realidad hablan de un todo, pero se dirigen y se refieren a muy pocas personas que tienen mucho poder. Y entonces hay que pensar que el único antídoto que tiene eso es que efectivamente, a partir de las elecciones que tenemos por delante, la ciudadanía asuma el pleno ejercicio de su derecho y no esté tan pendiente de los famosos mercados. Porque yo quisiera preguntar qué tiene que ver un jubilado de la Argentina o un trabajador que vive en el Gran Buenos Aires con el y con el riesgo país, en cuanto le afecta, más allá de toda la campaña de terror que se quiere instalar. Es decir que la única respuesta que podemos dar es que el pueblo argentino haga pleno ejercicio de sus derechos y que a partir del 10 de diciembre tengamos un cambio de dirección de viento en la Argentina y que ese cambio de dirección de viento haga renacer esperanza y que esa esperanza sea el inicio del tránsito por un camino inverso que nos aleje de esta situación que hoy estamos viviendo. Y como dijiste que resumió Stiglitz, que no sea $1 un voto, que sea una persona un voto. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Son las 9 de la mañana. ¿Nos reencontramos el lunes? El lunes hablamos. Un beso. Que tengas muy buen fin de. Gracias. Ahí lo estabas escuchando a Carlos Heller ayudándonos a comprender mejor la realidad. A veces quedan al desnudo los hilos de la marioneta, a veces no. Algunas cuestiones son invisibles y hay que cooperar en los análisis para que las podamos ver, para que podamos tener una mirada crítica. Sí, señor Roberto Carlos. Siempre me pasa lo mismo. Le digo chau a Carlos y le doy hola a